Muy bien. Acá estamos en directo. Dejame, si querés hacer la presentación vos, acércate allá. No, está bien. Porque no te van a escuchar. Bueno, acá estamos con Nehama, que nos va a dar esta charla sobre la lectura de las Matzebot. Y cómo interpretarlas cuando uno visita un cementerio judío, principalmente Ashkenazí o cualquiera de los. Un poco de Ok. Entonces, te dejamos a vos que nos enseñes. En realidad, las cosas elementales sirven para los dos, es decir, tanto Ashkenazí como separado. Simplemente eso vamos a decir la forma de las Matzebot. Pero primero, todos cuando hablamos de Matzebot, lo primero que pensamos es en la lápida de los cementerios. Pero originalmente la palabra Matzebot, Silvia. Silvia. Sí. Bueno, les voy contando que la palabra Matzebot por primera vez aparece en la Torá. Nosotros la asociamos con la Torá, pero en la Torá, cuando aparece la palabra Matzebot por primera vez, no es como lápida. Una vez el Matzebot viene del verbo hatzib, que es una piedra que está parada como para recordar algo importante. Silvia, perdón, necesito. A ver. Por ejemplo, aparece por primera vez en la Torá. No vamos a ver Torá, voy a citar algunos ejemplos, pero no vamos a detenernos. En la Torá, la primera vez que aparece la palabra Matzebot está relacionada con Jacob, que se va de Canaán en un lugar determinado, tiene un sueño muy importante, ¿se acuerdan de los ángeles que suben y bajan por la escalera? Interpreta que ese lugar es un lugar sagrado y deja una piedra y le pone como nombre Betel, que quiere decir la casa de Dios, prometiendo que cuando vuelva, si no le pasa nada, va a dedicar su vida a ese Dios. Y como Israel conserva los nombres de los lugares antiguos, hoy en día hay una población que se llama Betel, y en la entrada colocaron como símbolo una piedra donde dice Betel. Ahora, ¿cuál es la primera sepultura judía? Que eso es otra cosa. Bueno, la primera sepultura judía, seguí la otra. En la antigüedad se consideraba, inclusive en Grecia, que cuando alguien salía a construir o a levantar una nueva colonia, es decir, a colonizar un nuevo lugar, se le otorgaba un título y era la persona que iba a estar a cargo de todo ese lugar y que iba a dirigir ese lugar. Se considera en la Torá que Abraham, cuando se va de su ciudad natal, de Ur de los Caldeos, que hoy en día sería Persia, en el Golfo Pérsico, se retira porque sus creencias no coinciden con las de los idólatras de su lugar y quiere dirigirse a algún lugar aislado donde pueda poner en práctica sus propias creencias. Entonces, la línea roja se va primero hacia el norte, hacia Harán, porque necesita agua para el camino, y después ahí queda parte de su familia y él desciende hasta Canaán. No nos olvidemos que es una época de migraciones de todos los pueblos, es decir, salvo aquellos imperios y aquellas ciudades que están a orillas de los ríos, como en Egipto o en Babilonia, los demás pueblos son pueblos migrantes. Habrá entre ellos,
cuando llega a Canaán, se radica entre la gente del lugar, lo más aisladamente posible, porque su creencia es el monoteísmo, que no se adapta a las otras poblaciones. Pero cuando fallece su esposa, Sara, entonces le ofrecen compartir la sepultura con los otros habitantes. Y él dice que no, que prefiere comprar una cueva que sea para él. Y esto podemos decir que es el origen de Kever-Avot, es decir, de un cementerio judío, porque él quiere apartarse de alguna manera. Y compra una cueva que después se va a llamar la Cueva Múltiple, en la zona que hoy sería Hebrón, ¿sí? Y ahí seguimos. Está enterrada Sara primero, después Abraham, después Isaac y Rivka, y después Jacob y Lea, una de sus esposas. Ahora, no me pregunten si realmente están los cuerpos, porque nadie se va a animar a excavar, en todo caso sería un cenotafio, pero así se respeta a través de los siglos este lugar que se llama Mearat Amsbela, que quiere decir la cueva múltiple. Seguimos. La esposa, la otra esposa, la más querida, Rachel, falleció durante el camino porque falleció en el último parto, y entonces está enterrada en un lugar que se llamaba Bethlehem, Belén, hoy en día. Y acá sí, es por primera vez aparece en la Torá que Matzebá es sinónimo de lápida, no sinónimo, pero dice sería por Matzebá y Tibrata, es decir, Jacob colocó una piedra, una matzebá, sobre su sepultura. Y dice que es el lugar de la sepultura de Rachel hasta hoy en día. Claro, hasta hoy en día cuando fue escrita la Torá. Sin embargo, la sepultura sigue estando, otra vez no me pregunten si está o no está, pero es la cueva, el lugar a donde las mujeres siempre peregrinan, especialmente aquellas que quieren tener un bebé y no pueden. Entonces, porque Rachel justamente es el símbolo de la mujer que quería ser madre y no lo logró, y cuando lo logró al final falleció. Seguimos. Entonces, ahora, hoy en día, cuando ponemos una matzebá, se le escribe lo que sería un epígrafe, que para las lápidas mortuorias sería el epitafio. Ahora, ¿para qué sirve antes de llegar a ver qué es lo que debería contener una matzebá? Entonces, una matzebá que puede ser un registro histórico, genealógico y hasta literario, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, en esta matzebá tienen vida y obra de la persona que está enterrada, a tal punto que se podría recuperar inclusive un árbol genealógico. No todas, pero con esta persona sí. Esta, por ejemplo, es más genealogía, aunque tenga poco, porque es de 1932, pero dice que este señor, Yehuda Moshe Ben Yaakov Bayuk, es el autor de un libro, Torah Moshe, y de otros libros, pero dice que es nieto de un rabí jasídico y además nieto de otro rabí, Gaon Moshe Pinchuk, que a su vez es el yerno del Gaon de Vilna. Así que se puede ir instituyendo una genealogía. Seguimos. Ahora, tenemos una que es literaria. A Sholem Aleichem todo el mundo lo conoce. Sholem Aleichem escribió su propio epitafio. Y a mí me hizo recordar, por lo menos en mis años mozos, leíamos el poema de Garrick, Reír llorando.
porque es una persona a quien todos consideran un humorista que hizo reír a todo el mundo, pero él tuvo muchísimos problemas en su vida. Y entonces escribió, no voy a leer en yiddish, aquella es un judío común, escribió en la jerga yiddish para las mujeres y para el pueblo humilde, es decir, los que no podían estudiar hebreo. Fue un escritor humorista, rió de todo en esta vida, se burló de todo, a todo el mundo divirtió y él solo fue un desventurado. Y cuando el público lector lo festejaba y se reía, él sollozaba en un rincón, solo Dios y él lo sabían. ¿Por qué lo traigo? Porque él falleció en Nueva York. Está enterrado en el cementerio del Arbeiter, del Círculo Obrero, y en la tumba, como ustedes ven, está escrito la poesía que se escribió como epitafio. Lo que pasa es que como hubo una época en que la lucha entre el yiddish y el hebreo, alguien se encargó de traducirlo al yiddish y en la parte de atrás está el mismo epitafio pero escrito en hebreo. Y quiero hacer un comentario, aunque sea una digresión. En esta tumba, en 1943, se reunieron los delegados que venían de Rusia, que venían con la autorización de Stalin, porque era un comité antifascista, y se hacía la reunión en Nueva York. Estos mismos escritores que en 1943 viajaron con la autorización de Stalin, después de la guerra que Stalin cambió su política, en 1952 son los que mandó fusilar el 12 de agosto. Así que seguimos adelante. Vamos a ver realmente tumbas. Las tumbas más antiguas que encontramos en Israel, la más antigua de todas se llama Yad Avshalom. Yad Avshalom querría decir en memoria de Absalón. ¿Quién era Absalón? Absalón era el nombre de uno de los hijos del rey David. Pero es imposible que esta sepultura sea de él, porque el rey David vivió alrededor del año 1000 antes de la era común. Y esto es de estilo griego. Y los griegos recién llegaron como 700 años más tarde. Así que después, como Guillermo había dicho una vez, que hay que ver cómo se sacan las fotos con el sol para poder leerlas, alguien pudo encontrar adentro la escritura, que estaba muy, muy gastada, obviamente, y dice que es el sepulcro de Zacarías, que parece ser el padre de Juan el Bautista, y está escrita en griego. Así que esto es lo que tenemos. Ahora, adelante. No, la otra, la próxima. Tenemos la tumba del profeta Zecaria, que también está al lado de la ciudad vieja, y dice a Cohen. Todos los que sabemos, cuando vemos una tumba de un Cohen, lo primero que pensamos en qué dibujito tendríamos que encontrar. Sin embargo, vemos que otra vez estilo griego, adelante, y esta que directamente es de una familia de Kohanim, la familia Bene Gesir, es con columnas griegas, nada que ver con los dibujitos que nosotros esperaríamos de un Kohen. Adelante. Es decir, este es el complejo que nosotros vemos, nada que ver con lo que esperamos, adelante. Y pasando ya a la era común, después de la destrucción del templo y de Jerusalén y la expulsión de los judíos al Imperio Romano, tampoco quedaron, es decir, quedaron judíos en el territorio de Israel, pero no en Jerusalén, estaban prohibidos, y se trasladó el centro al norte, a la Galilea. En la Galilea hubo yeshivot muy importantes, inclusive allí se redactó la Mishnah, que es el segundo libro sagrado judío.
pero ahí encontramos sarcófagos, no tumbas, sino sarcófagos. Y también, inclusive, hay yo diría, un sitio turístico, porque para visitar en Beit She'arim, un conjunto de sarcófagos, entre los cuales uno de ellos está como reconocido, que era de Rabbi Yehuda Nasi, que era justamente el recopilador de la Mishnah. Así que hasta acá no tenemos otras tumbas judías. En la diáspora se encontraron algunas tumbas, algunas lápidas en Europa Oriental, en Bulgaria, en Hungría, pero las lápidas que fueron identificadas como judías porque algunas tenían alguna palabra en híbrido, algunas tenían menorá dibujada, ¿sí? Pero están reconocidas, son unas 10 lápidas en total, que fueron reconocidas como judías, eso es todo. En realidad, otra vez, tumbas que están escritas en híbrido y que podemos considerar realmente judías, a partir de más o menos el año 1200 y pico, antes no. Y otra vez, me acuerdo de Guillermo nos había mandado una vez una tabla comparativa del alfabeto hebreo desde la época arcaica, que nosotros lo usamos con los alumnos para que vean cómo fue modificándose. Pero por suerte todas las lápidas que se encontraron y que tendríamos que descifrar ya están escritas con el último modelo, digamos, que son las letras cuadradas que nosotros conocemos. Entonces, esta es de Wrocław, de 1203. No se olviden que Wrocław pasó por manos de todos, es decir, Prusia y Austria y después Polonia. En fin, hoy en día sería Polonia, pero cuando fue escrita esta lápida no sabemos. Adelante. Esta es la otra del mismo lugar, del mismo cementerio. Si alguien después me sabe decir qué son esas flechitas, esas como espaditas, porque no pude encontrar la explicación en ningún lado. Bueno, seguimos. Después sí, ya las más conocidas, que son las de Praga, que las conocemos, y empiezan a aparecer los dibujitos. No olvidemos que si hay una menorá con velas, lo más probable es que sea de una mujer, porque era la mitzvah que estaba reservada para las mujeres. Pero el Maguen David, yo diría que el Maguen David no fue un símbolo judío, que al contrario, en Alemania, por ejemplo, cuando uno se acercaba a la calle de los judíos o al barrio de los judíos, el gobierno ponía en los mojones el signo del Maguen David para decir te estás acercando al barrio judío. Pero después, ya a partir de esta época, el Maguen David fue identificado o fue usado por los judíos. En realidad se llama Maguen David y nadie sabe si David usaba un escudo y qué forma tenía ese escudo. Seguimos. Ahora, preguntó alguien, Matzebot Ashkenaziot o Sfardiot. Bueno, la mayoría de las Ashkenaziot son verticales. Y la mayoría de las orientales, digamos, de los judíos de Oriente o Sefaradim, son horizontales. Y acá esto pienso yo, el que estuvo en Praga habrá visto que el espacio es tan reducido que hay enterrados cuerpos uno encima del otro, y en el tamaño de una sola sepultura hay varias lápidas de pie, digamos. Así que puede haber sido también por eso. Mientras que las tumbas también de los musulmanes, si ustedes las vieron, son horizontales, que tienen un cabezal y a los pies, pero en general son
horizontales. Seguimos. Esta me llamó la atención porque es de 1815, estaba en el cementerio de Lublin, dentro de esa casillita, así como está. Inclusive encontré que la reformaron, la reconstituyeron, ¿sí? Pero no me gusta más como estaba antiguamente. Esta es de 1815, adelante. Y acá ya encontramos una que ya nos resulta más familiar, pero es un trabajo artístico porque es esculpido en la tierra, en la piedra, es un trabajo terrible. Y esta del 1917, por primera vez encontramos una lápida, pero escrita en alemán. Seguimos. Y esta la traje simplemente porque en este mismo cementerio hay varias tumbas que tienen el mismo modelo. Es decir, que ya es una tumba industrial. Lo único que cambia sería el mármol de adelante donde están grabados los datos de la muerte del fallecido. Entonces ahora sí, vamos a ver. Y acá llegamos a Montseville. En Montseville tenemos dos tumbas de un matrimonio en la que, fíjense, la diferencia son 17 años. No voy a leer ahora todo, pero tenemos arriba la foto, cosa que ya es algo nuevo y moderno. Las dos tienen fotografía. Y de un lado tienen el Marín David con dos letras escritas, que enseguida vamos a hablar de eso, y del otro lado aparece la jarra, que todos ustedes deben reconocer como símbolo de ley, y después vamos a ver por qué. Pero dice, por ejemplo, es decir, es un hombre recto que trabajó toda su vida en la tierra, que es el agricultor, que compartió su pan por los pobres, nuestro padre, nuestro Moret, Zerafley, Ben Mark Dolinsky, Alevi, y que falleció, no voy a leer la fecha, pero después de la fecha del fallecimiento hay una inscripción que es como una fórmula que la van a encontrar en todas, Sefaradim, Ashkenazim, que es, seguimos adelante. Perdón, podemos volver para atrás un segundo. No, la anterior. No, te fuiste al final para atrás. No. Hay que volver. Ahí volvemos. No, esto estamos en el... Ahora volvemos. No pasa nada. No, porque sí. Ahí. No, más. Sí, estoy volviendo para atrás. Ahí. Acá. Muy bien. Perfecto. También quería mostrar que en estos 17 años de diferencia, parece que sintieron la necesidad de escribir también en castellano, porque ya hay mucha gente que la parte de Ibrit no la lee. Entonces, a ella, allí, además está la edad de cada uno cuando falleció, aparte de la fecha, pero a ella ya le ponen al lado de esta fórmula, es que en paz descanse. Es decir, está en Ibrit y está después en castellano. ¿Quieren? ¿Lo reconoce? ¿Dónde está escrito? Sí. No, sí, Ahí va. Sí. 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 Puede pedir. Exacto.
está como si fuera un paralelo. Podemos seguir. Bueno, lo que estaba dentro del Magen David, que es también como una formulita, el encabezamiento, son 2 letras, Peinun, para lo cual habría que saber leer el hebreo. Yo supongo que todo el mundo sabe, pero por cualquier cosa aclaramos. Peinun son las siglas de Po Nikbar. Po quiere decir aquí, Nikbar está enterrado. Pero no solo eso, seguimos. Yo por cualquier cosa mando, porque después yo esto lo voy a poner para quien lo quiera en el grupo, el alfabeto, y las letras tienen como nombre una palabra que empieza, la primera letra es el sonido de la letra en hebreo. Es decir, que la Aleph es A, la B es B, con la primera letra es el sonido. Yo eso lo mando para quien lo quiera usar. Seguimos, adelante. Porque, y otra cosa, el alfabeto hebreo tiene 22 letras que son todas consonantes. No existían las vocales, porque antiguamente costaba mucho trabajo en la edad de piedra esculpir, pobre Moisés que estuvo ahí esculpiendo con el cincel y el martillo, y después para escribir inclusive en pergamino era carísimo, entonces había que ahorrar espacio. Y cuando uno habla en un idioma que conoce, escribo, todos leen la palabra en azul, que dice, bien, la palabra en rojo, campana, la palabra en verde, cebolla. Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta de que hace falta agregar las vocales. Y entonces hay 2 formas, es decir, seguimos. Se empezaron a agregar esos puntitos que antiguamente se colocaban encima de las letras y finalmente quedó debajo de las letras como las conocemos hasta hoy en día, es decir, las vocales, que no las vamos a estudiar ahora, seguimos. Pero el Yiddish, que es también una digresión, el Yiddish nació alrededor del año 1000. En ese año, en esa época, en la misma época en que nacen las lenguas romances, porque hasta entonces era el latín que se fue mezclando con los idiomas de los pueblos bárbaros y que se fue transformando en lenguas romances. Las lenguas romances sí tenían vocales. Entonces, cuando surge el Yiddish, pensaron, bueno, ¿por qué no lo aprovechamos? Aprovechamos que en hebreo las 2 estas en verde, la yud y la vav, existían y se pueden usar como vocales, la i y la u. La ayin, la azul, era una letra gutural que se expresaba pero no tenía un sonido real. Y la Aleph, la roja, es muda, la primera, y según le agregue abajo la rayita, se va a transformar en A, y con la otra, el otro signo, que es como una T chiquitita, se va a transformar en O. Así que en Yiddish ya se aprovechó y se agregaron las vocales. En hebreo todavía no. Cuando nos toque leer las lápidas, tenemos que ver en hebreo. Aunque hay algunas lápidas que yo encontré donde se ve que la persona que estaba grabándola sabía Yiddish pero no sabía hebreo, y hay alguna que otra palabrita que se le intercaló que está en Yiddish. Bueno, esto era para vos, ya está, seguimos adelante. Bueno, acá les voy a traer una lápida, seguramente que el nombre les va a resultar conocido. Marcus Zamenhof es el papá de Luis Zamenhof. Luis Zamenhof es el creador del Esperanto. Y se ve que es una persona muy meticulosa que cuando tuvo que redactar
la Matseguá de su padre, no omitió ningún dato. Y obviamente está en polaco y en híbrido. La parte de abajo, como ustedes van a ver, tiene numerados todos los ítems que deberían estar en una lápida para que la podamos leer e interpretar. El 1 es la Penium, de la que recién hablamos, pero vamos a volver a hablar. El 2 es el nombre, Mordejai. 3, Bar, que son siglas, Ben Reb, es decir, el hijo de Don, Schrager, el nombre del padre, y el apellido Zamenhof, y la Zayn Lamed Zal, que es Zichrono Libraja, de bendita memoria. Y después nos explica que era profesor en la Escuela Real de Varsovia y nos da los datos. Nació, el 7 nació 8 el día lunes 4 del mes de Adar 1. No vamos a estudiar tampoco el calendario, pero está perfectamente explicado. Y del año Tav Kuf Tzadik Vav, que es ahí, está 5597. En polaco, yo polaco no sé, pero el nacimiento el 9 de febrero de 1837, era el 4 de Adar el Sol. Y falleció en noviembre de 1907. Estos son todos los datos que deberían estar en una Matseguá. Seguimos con la próxima. Vamos a ver los símbolos, ahora sí. Entonces, lo primero que tendría que ver con una Matseguá, obviamente, es el Peinun. La fecha de nacimiento y fallecimiento, nombre de los padres, la edad, la fórmula esta que significa que su alma permanezca ligada por los lazos de la vida. Y que acá, en esta lápida, están todos los datos. Es decir, acá es la fecha de nacimiento, acá la fecha de fallecimiento, nombre, etcétera, nombres de los padres, pero como cosa curiosa, acá está, dice, Peishin el Parashat Shavua. Es decir, nos dice cuál era la parashá que se leía esa semana en el templo. Nos da la idea de que era una persona que era cumplidora de todas las costumbres, porque está la parashá que se leía en la semana que nació y la parashá de cuando falleció. Ayin Vav, es decir, que tenía 76 años cuando falleció, y la fórmula, que es esta, y después una dedicatoria, ¿sí? Recordaremos siempre tus buenas acciones. Seguimos. La fórmula esta, de que su alma permanezca unida por los lazos de la vida, está en el Tanaj. Dice que una mujer que se llamaba Abigail vino a interceder ante el rey David para pedir por la memoria de su marido. Y cuando habla con David, utiliza estas palabras. Ahí está la cita de lo que dijo, y entonces sé que le gustó a mucha gente porque es la fórmula que sigue, que se utiliza generalmente, como ustedes van a ver, al pie de cada Matseguá siempre está bien Afshot o Nafshah, es decir, su alma femenino o masculino ligada por los lazos de la vida. Seguimos. Y acá vuelvo a las primeras dos letras. Peinun. Ponitman quiere decir aquí está enterrado. Ponitman es como que aquí está oculto, guardado. Pero las letras, las primeras dos letras son las mismas. Seguimos. Sin embargo, seguimos. También puede, en lugar de Peinun, puede haber Peitet, porque Po Tamun viene de Nitman, es decir, acá está guardado, está oculto. También puede ser
una forma de escribir, Peitet en lugar de Peitet. Y ahí vemos, por un lado, las velas, por lo cual nos damos cuenta de que es de una mujer, seguramente. Pero al lado, no sé si se distingue, porque no todos lo ven. Esto es una alcancía con una moneda que está entrando. Es decir, que es alguien, tiene que ver con Sudaca. Es decir, alguien que donaba, que se ocupaba también de los pobres. Y acá también tenemos... Que digas las palabras en hebreo, que las digas también en castellano, porque hay gente que no sabe lo que es Sudaca. No, acabo de decir que hace donaciones y que ayuda a los pobres. Y acá tenemos también las velas, pero las velas partidas, lo cual nos indica que es una mujer que falleció muy joven. La vela como símbolo de vida, es decir, mientras las velas ardan. Entonces, velas partidas significa que es una mujer que falleció muy joven. Y en muchas lápidas aparecen pájaros volando, que puede ser, por un lado, que el alma se fue volando joven, pero aparte vamos a ver en otras lápidas que pájaro, ave, en yiddish es feigere o feigere, en hebreo es tzipora, y es un nombre de mujer. Es decir, que los pájaros también pueden simbolizar nombres, que también de hombres, pues vamos a ver. Seguimos adelante. Bueno, yo les dije antes, Penguin es Bonifar, pero fíjense todas las formas diferentes, porque puede ser Bonifar, Bonifar, Potamun, Peimen o Manoa, es decir, aquí descansa, o Pei Shin, o Shoher es aquí yace, o Beit Hei es Bamakomase, en este lugar, es decir, está esta persona de la cual va a hablar la lápida, o Makom Deber, el lugar de sepultura, o la primera, pero al revés, en vez de Ponekvar, Nikvarpo. Así que podemos encontrar como primer aparición en todo este conjunto de posibilidades. Seguimos. Bueno, entonces, Peimun la tenemos. Y ahora vemos las manos. Y las manos, todos me van a decir que significa que a quién pertenece esta tumba, a un cobre. Pero enseguida me gustaría tomar, aunque sea un minutito, para explicar por qué. Seguimos. Cohen, o Kahana, o Kaplan, porque capellán es Cohen en algunos idiomas. Así que Kaplan o Kaplansky, o inclusive las siglas Katz, porque muchos creen que Katz en yiddish es un gato, y nada que ver. Katz es Cohen Tzedek, es decir, un sacerdote justo y sabio. Entonces, esto es lo que simboliza, seguimos adelante. Bueno, les voy a contar un poquitito, nada más que para que nos ubiquemos con los Cohen. Por lo general, es decir, Jacob tuvo, según la Torá, 12 hijos, que no sabemos con exactitud, ni vamos a investigarlo más. Pero antiguamente, inclusive en la antigua Grecia, en la Grecia arcaica, las tribus se acumulaban o se organizaban alrededor de un centro que le rendía culto a un dios, por ejemplo, a Apolo. Entonces se reunían por 12 tribus, porque es el número del zodíaco, que era un número muy importante, y si no alcanzaban las 12, por lo menos que sean 6. Pero se reunían y se llamaba anfictionía. La palabra la buscan después, anfictionía. La cuestión es que Jacob tenía, oh casualidad, 12 hijos que van a formar las 12 tribus. Pero si yo les digo que los 12 hijos son los nombres de las 12 tribus, no me crean, porque 11 sí, pero no hay ninguna tribu que se llame José, Yosef, porque ahí está. Según la Torá,
que fue escrita después, cuando Jacob bendice a todos sus hijos, a Yosef bendice a sus 2 nietos, los 2 hijos de Yosef. Seguí un poco Falta más. Dina también. ¿Cómo? Falta Dina también. Bueno, Que era la hija número. de eso... Perdón, alguien lo tenía que decir. No, está perfecto. Yo estoy hablando de las tribus, que Dina se quedó allá en el recuerdo, así que eso es muy cierto. Cuando salen de Egipto, todos conocemos el cuentito, no me voy a detener, pero sabemos que llegan al monte Sinaí, donde Moisés sube y escribe las tablas de la ley. Y cuando baja, ¿qué hace con esas tablas? Hay que protegerlas para que después, cuando explique las leyes, las pueda tener ahí palpables. Entonces construyen un santuario, el Mishkan, que se llama el tabernáculo, alrededor del cual se van a ubicar las tribus. Pero resulta que Moshe reparte los cargos. Entonces, él se encarga de todo el aspecto político. Pero cuando está el tabernáculo, de la parte, por ejemplo, de los sacrificios, etcétera, etcétera, ¿a quién se lo encarga? A su hermano. O casualidad, Moshe y su hermano Aarón pertenecen a la tribu de Levi. Y entonces, todos los Levi van a hacer trabajo del templo. Específicamente, su hermano Aarón va a ser el primer Cohen. Y sus 3 hijos van a ser, porque el título de Cohen es hereditario, como el título de rey. Entonces, él y sus 3 hijos, se van a ubicar en el centro del campamento, alrededor del tabernáculo. Moshe, Aarón y Merari, Gershon y Kehat, que son los 3 hijos. Pero si hay una tribu que queda en el centro, van a quedar 11 para la anfitrionía. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Como Yosef se divide entre Menashe y Efraín, ya tenemos nuevamente los 12 para la anfitrionía. Y así se conforma el campamento. Seguimos. Van a decir nepotismo, sí, nepotismo, porque todos los cargos, es decir, Aarón era el Cohen Gadol, el gran Cohen, el sumo sacerdote, el primero y el más importante. Y como el título pasa hereditariamente, después uno de sus hijos, solo uno, va a ser el sumo sacerdote. Cuando lleguen a su territorio, a Israel, a ubicarse, uno va a ser el sumo sacerdote y únicamente los descendientes de Aarón son Coanim, todos. Por eso hoy en día los Coanim se consideran la crema de la crema del pueblo judío. Eran ellos y nada más que ellos. Y todos los demás de la tribu de Levi eran los que se encargaban del trabajo, porque tal vez ustedes no pensaron en el trabajo, pero imagínense que tiene que haber un altar para el cual hay que prender fuego, para el cual hay que echar leña, para el cual hay que después limpiarlo, porque primero hay que criar a los animales, porque si no, no vamos a tener que sacrificar. Después de eso hay que limpiar la sangre. Ustedes se imaginan lo que era el altar, la sangre, el fuego, etc. Es decir, que los Levi, la tribu de Levi, los levitas, estaban encargados de todas las funciones que tenían que ver con el tabernáculo. Entre ellas estaba la de lavarle las manos al Cohen después de los sacrificios. Por eso en esta foto vemos 4 manos, 2 pares. Las manos del Levi que tiene la jarra, porque ellos también estaban encargados de conseguir el agua para todo eso.
y lavarle las manos del Cohen, que era el que bendecía al pueblo. Por eso, en la que vimos recién, están las dos manos con esta forma, que era la forma de bendecir al pueblo. Y hoy en día en muchos templos se sigue practicando, especialmente los sefaradí o los mizrahi, siguen practicando esta costumbre en Yom Kippur especialmente de bendecir al pueblo. Entonces, ahora acá tenemos las dos manos. Cuando vemos libros, obviamente que puede querer decir que es una persona muy estudiosa la que falleció. Pero cuando vemos la corona, en algunos casos recién vimos al Cohen, el Cohen que tiene como un gorro, que tiene forma de corona, que eso también puede ser. Pero aparte de eso, hay muchas sepulturas que tienen corona, que no son de Cohen, pero que puede significar que era una persona muy importante en la comunidad, un jefe de familia muy respetado y que también tiene corona. Rabbi Shimon Bar Yochai decía que hay 3 tipos de coronas que son importantes: la de la Torá, la del sacerdocio y la del reinado. Pero después agrega que la más importante es la corona de un buen nombre, Shem Tov, y que esa se eleva por encima de todas las demás. Seguimos. Acá entonces vemos Levi, porque está las manos con la jarra, eso sí es símbolo del libre, es Levi, adelante. Y acá empiezan a aparecer animales. El león puede ser el nombre, león, en hebreo es Ariel o Ariel, en yiddish Leib, pero también Yehuda, porque la tribu de Yehuda en su estandarte tenía dibujado un león. Y acá otra digresión pequeña. Cuando Roma conquista a Israel, en realidad lo único que queda de Israel es el reino del sur. ¿Se acuerdan que se había dividido el reino? El del norte ya lo había conquistado Asiria. Quedaba nada más el reino del sur, que era el reino de Yehuda. Así que en realidad, a partir de ese momento, podemos utilizar el término Yehudim como judíos, porque eran únicamente los del reino de Judá. Así que un león, como hay en muchos de los templos, también puede ser simplemente símbolo de judaísmo. Y en esta, aparte, hay un lobo. Y lobo, en yiddish, se dice Wolf, en alemán también. Así que también puede ser que esta tumba, acá no aparecen los datos, pero puede ser que la persona se llamase Wolf. Acá aparece un símbolo que no sé si alguna vez lo vieron, pero aparece en muchas tumbas, que es la serpiente enroscada que muerde su propia cola. Y una de las explicaciones es que simboliza el tiempo que nunca se detiene, que siempre va volviendo, o la vida que termina, pero que seguramente hay otro nacimiento, es decir, la continuidad de la vida. Y la serpiente que aparte en la Torá, que no vamos a verlo ahora, pero hay simbología, inclusive el bastón de Esculapio como símbolo de medicina, también viene de la Torá y también de Grecia. Seguimos adelante. Bueno, acá nuevamente se repite los libros y vemos un árbol caído. También, al igual que las velas, quiere decir que el que está enterrado falleció muy joven. Y entonces ahora volvemos, porque Penrose ya hablamos. Fecha de nacimiento y fallecimiento. Para eso tendríamos que conocer los números y los nombres de los meses. Seguimos adelante con la otra. Yo sé que en Jewish Gen
van a encontrar seguramente los números hasta el 30, las letras, porque los meses judíos no, es el mío, pero ahora ya bajo. Ok. Los meses judíos no tienen más que 29 o 30 días, así que esas letras corresponden a los números. Y estas letras son los valores numéricos, pero serían grandes. Lo que quería comentar es que en realidad en la antigüedad, antes de los árabes, no existían las cifras que nosotros hoy en día conocemos. Es decir, bueno, lo que existían eran las letras. Todas las civilizaciones antiguas utilizaban letras como números. Cuando le poníamos a los ángulos, alfa, beta, gamma, estábamos poniendo ángulo 1, 2, 3, 4, pero nunca nos dijeron que eran letras nada más. Pero, como ven, las letras en el alfabeto griego tienen su correspondencia numérica. La que más conocemos, obviamente, son los números romanos. Y me detengo un segundito porque, no, seguimos con la otra. Porque las letras las conocemos y sabemos, o por lo menos les recuerdo, que las letras, si queríamos transformarlas en miles, le agregábamos arriba esa rayita que se llama vínculo y que la B nos la transforma en 5000, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta un millón. Seguimos. Es decir, que el año del calendario judío en el que estamos ahora, 5785, nosotros lo escribimos con cifras arábigas, las actuales. Y cuando éramos chicos en la escuela, nos ponían la columna de las unidades, de las decenas, de las centenas, y después el puntito y las unidades de 1000. Ahora nosotros lo escribimos sin puntito. Pero fíjense que si tuviéramos que escribir el año hebreo con números romanos, tendríamos la B 5000 con el vínculo. Para poner 700, tenemos la D que es 500, 100 y 100, serían 700. Para el 80, tenemos la L que es el 50, más 10, más 10, más 10, y después otra vez el 5. ¿Por qué digo esto? Seguimos. Porque con los judíos pasaba lo mismo. Nuestros números son las letras, pero como dije al principio, que tenemos en total 22 letras en el alfabeto, a alguien se le había ocurrido que los primeros 9 sean las unidades. Es decir, de la Aleph hasta la Tet son las unidades. Los otros 9 son las decenas. Y nos sobran 4 pobres para las centenas. Pero si yo quiero escribir, por ejemplo, 111, en castellano uso 3 veces la misma cifra. En inglés tengo que usar la Kuf, que es 100, la Yud, que es 10, y la Aleph, que es 1. ¿Me explico? Lo mismo pasa con el 222, y lo digo porque, por una cuestión, porque me sirve. 222 formaría una palabra que en hebreo se puede leer regev, que quiere decir vehículos de transporte. O por ejemplo 333, sheleg, es nieve en hebreo. Entonces, cuando escribo un número, para que se sepa que no es una palabra, sino un número, antes de la última letra le pongo las comillas. ¿Está claro? Pero eso porque para leer después las fechas en las lápidas nos va a hacer útil. Seguimos. Bueno, así se escribiría para los que conocen el año en hebreo, sí, la Hei Tafshin, es decir, siempre tengo que elegir las cantidades más grandes para que no tenga que usar tantas letras. Entonces, 700 sería 400 más 300. Tafshin, y después el 80, sí, es Hei, y el 5 nuevamente es la Hei. Seguimos.
Bueno, esto lo podemos pasar porque era también para ver los años. Ah, una cosa. Yo dije que en muchas de las lápidas se omite el 5000, porque estamos en un milenio desde hace 700 y pico de años y todavía nos quedan 300 años más para... Entonces, en la mayoría de las lápidas, el 5000 se omite y dice Lifrat Katan, es decir, está reducido. Seguimos. Adelante. Bueno, acá lo que dijimos antes de Tzedaká, de hacer beneficencia, lo vemos acá mejor porque acá vemos la mano que está colocando la moneda. No sé si está claro. Acá y ahí se ve la mano que está colocando una moneda. Por lo general eran las mujeres, porque antes de encender las velas en Shabbat siempre había una búsqueda, una alcancía de alguna institución benéfica donde la mujer ponía su óvulo. Sí. Acá en esta lápida, ¿qué vemos? Otra vez, la mano con la jarra significa que es ley. Después tenemos los libros, ¿sí? Adelante. Tenemos la alcancía arriba de Tzedaká y tenemos libros, lo cual nos indica que es una persona estudiosa. Pero aparte tenemos dos árboles. ¿Alguien relaciona con la antigüedad dos árboles en la Torá? Dos árboles. En el Edén, el Exadato, perdón. En el Edén, dice que en el Gan Eden estaban, ¿cuáles dos árboles? El árbol de la sabiduría y el árbol de la vida eterna. Los dos árboles de los cuales Adán y Eva tenían prohibido comer. Así que no sé a quién se le habrá ocurrido la de La corona también. acá. Bueno, tenemos, y seguí con la otra, porque Etzahaim y Etzadat, es decir, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces, con esto tenemos una lápida bastante. La corona también es. Sí, lo que pasa es que los levitas también usaban un gorro blanco, así que esto no nos cabe duda de que es de una mujer, porque primero que es delicada la matzebá y aparte la menorá con las 7 velas. Adelante. Las velas quebradas ya hablamos, ya dijimos, seguimos. También hay algunas que tienen forma de las dos tablas de la ley, y en ese caso tenemos que ahí dice las dos manos y dice Cohen, y de este lado es de la mujer con la menorá y dice Peinun con el bar. Adelante, seguimos. Y obviamente en Israel hoy en día, en los cementerios militares, tenemos las tumbas de los soldados caídos que tienen este modelo, donde el Maguen David es parte del símbolo de la Chabá, del ejército. Seguimos. Ahora, para ir terminando, hay muchas que traen las ocupaciones. Y quería agregar algo a lo que ya habíamos hablado de la tribu de Leví. Nosotros hablamos del trabajo que hacían de echar la leña, de encender el fuego, de la limpieza, etc. Pero no les mencioné que los Leví, y eso figura también en la Torá, tenían instrumentos musicales que están descritos y con qué metales se hacían, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, y los Leví, además, en uno de los libros posteriores, figura que en el templo, cuando ya estaban en Israel, tenían un cobro de 2000 coreotas, no es poca cosa, es decir, que con o sin instrumentos, así que a veces nos preguntamos si cuando vemos instrumentos musicales son de un músico o puede ser de algún leve, pero acá no hay ningún otro signo que signifique que sea leve. La próxima, bueno, este también es músico y la siguiente, que
ustedes lo conocerán, es la tumba que visitamos en Berlín, de Lewandowski, que fue un gran compositor musical, pero especialmente música litúrgica en sus últimos años y que se interpreta en los grandes templos hasta hoy en día. Música muy importante. Luis Lewandowski en Berlín. Y una más, por favor. Esta es la de Bukowski. Si estuviéramos en el primer piso, le diría todos los cuadros que nos rodean son de él. Esta foto la sacamos justamente en Liniers cuando estuvimos la vez pasada, y por más que buscáramos el sol y la iluminación, estaba por los árboles, había sombra, pero esta es la... Y vemos la paleta, obviamente, que es un pintor. Pero... Pero esta, yo les pregunto, ¿qué se imaginan ustedes cuál es la profesión? Un escritor. Orador. ¿Eh? Orador. Orador. Bueno, cerquita, es poeta. Pero lo que me llamó mucho la atención y me resultó bastante humorístico es que leyendo bien, dice Nahum Shitz, que es el nombre y apellido, a ver, poné la otra. Shirem Maher, un poeta. Shirem en inglés es paraguas. Él era paragüero, pero pidió, parece, como yo le manejo, que le escriban en su lápida que era Shirem Maher, paragüero y poeta. Y para finalizar, hoy en día, las lápidas, por ejemplo, en Israel, algunas son artesanales. Ya vemos que hay la conjunta, es decir, el hombre y la mujer en la misma o uno al lado del otro. ¿Sí? También tenemos conjuntas y fíjense que están esperando a la pareja. Es decir, uno ya está enterrado con todos los datos y la otra parte está en blanco esperando los datos de la pareja. Sí. Y acá quería terminar con esta. Esto es un espécimen raro, porque es un animal que tiene como cuerpo con cola de pez, cabeza de león, patas de algún mamífero será, y tiene corona. Y la interpretación que algunos dieron era que es el Leviatán. Dice en el libro de Job que en los tiempos venideros, es decir, a Jarita y a mí, después que llegue el Mesías, nos van a servir para comer a los justos, a la gente justa, de un animal mítico que sería el Leviatán, que algunos lo interpretaban como la ballena, pero nada que ver, es un animal mítico. Pero lo que yo digo es que si va a llegar el Mesías, significa, a Jarita y a mí, la resurrección de los muertos. Y si los muertos resucitan, no vamos a necesitar todo esto para las lápidas, vamos a tener a nuestros ancestros con nosotros. Así que ahora sí, muchas gracias por la Quiero hacer una pregunta. Una pregunta. Primero, agradecerte, porque la verdad he aprendido. No, bueno, Para que escuchen lo que... Primero agradecerte, porque la verdad que aprendí muchísimo. Sinceramente, muchísimas gracias. La cosa es muy sencilla. Había una frase en castellano que decía que su alma permanezca ligada a los lazos de su vida. Si la podrías aclarar un poco. ¿Cuál? Algo así como que su alma permanezca ligada a los lazos de su vida. Si podés aclararla como... Tiene Nafshot, Surar, Vitror, Sahaim. Jaim es vida. Nefesh es su alma. Tiene Nafshot, es decir, que esté su alma. Surura
es atada, ligada, que lloras ahí por los brazos de la vida. Yo hablo de traducción en castellano. Sí. La pregunta es, ¿cómo entender la frase? ¿Cómo la entendés la frase? Como que si nosotros tenemos memoria, es decir, siempre decimos que nuestros ancestros siguen existiendo en la medida que los recordamos, porque el día que nadie los recuerde, desaparecieron. Es decir, que su alma permanezca unida, es decir, que los que permanecen vivos los sigan recordando como para que sigan como existiendo, porque si no, no van a existir más. Otra pregunta. ¿Sabes decirnos qué querían decir las cadenas en una de las tumbas? Bueno, Ahí me llamó la atención las cadenas. yo sé que también en el interior están las que tienen los barrotes, como para que no se escapen, porque somos, además, todo lo que sea lápida y las piedras que se le ponen encima, antiguamente era justamente para eso, que se quede ahí abajo y que no se le ocurra salir de ahí. Y hay una que está en el cementerio de Basanilbaso, que tienen llamadores, como los viejos llamadores de las puertas, y es porque decía que cuando llegue el Mesías van a golpear para que Por eso dije que el día que llegue el Mesías no vamos a necesitar ni ver las lápidas ni interpretar. Ya los vamos a tener preparados. muy buena. Muy bien encantado tenerte. No sé si fue muy larga, pero No, hubiera querido que sea más larga. Sí, muy bien. Sí, Sos docente. además de la vela. Bueno, muchísimas gracias, Nehama. Y ahora, Daniel, ¿dónde está? Daniel nos va a presentar a la siguiente oradora. entonces me corro. Sí, bueno. Daniel, perdón, como estamos transmitiendo en vivo, ponete por favor ahí donde estaba Nehama, así te pueden ver. ¿Cuándo decime? Ahí dale. Bueno, en marzo se hizo un homenaje al escritor Alberto Gershunov, todos lo conocemos, es el autor de Los Gauchos Judíos. Alberto presenció de muy pequeño el asesinato de su padre Abraham en la zona cercana a lo que luego sería Moiseville, en Palacio, provincia de Santa Fe. La primera colonia fue Moiseville en 1889. Un asesinato a manos de un gaucho matrero en el contexto, no en un contexto de persecución anti-judía, sino en el contexto del choque cultural entre dos mundos, el mundo de los gauchos indómitos que no conocían el alambrado y el de los gringos, ¿sí? Que venían a instalarse. Estos episodios fueron frecuentes. Por ejemplo, en el cementerio de Basanilbaso hay una familia entera muerta en estas circunstancias. Sin embargo, pronto se superó la situación y llegamos a una síntesis ya muy pronto. El mismo Gershunov la escribe en su narrativa sobre los gauchos judíos. En el contexto de ese homenaje que se hizo a Alberto Gershunov en AMIA, en marzo de este año, conocimos a Isabel Kurlat, que es una descendiente de la familia no directa de Alberto, sino sobrina nieta de la hermana menor de Alberto Gershunov. Estamos... Isabel nos va a referir acerca de su investigación. En cada familia hay un portador de la memoria familiar, la persona que recopila todas las fotos, los documentos, que arma el árbol genealógico, que recupera contactos
con parientes muy lejanos, en Israel, en Estados Unidos, en el interior, en el exterior. Bueno, en los Gershunov es Isabel Kurlat y muchos famosos y menos famosos, intelectuales, políticos, dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, que están relacionados con esta familia. Para decir los nombres: el economista y exfuncionario Pablo Gershunov y el historiador Tulio Alperín Dogui. Buenas tardes, y la verdad que muchas gracias, una sorpresa para mí. Lo mío es, no tiene nada que ver con la erudición de que me precedió, sino simplemente con la curiosidad de alguien que vive en una familia con gente, como dijo Daniel recién, bastante famosa, conocida, y que en un determinado momento de la vida reconoció que cada generación es un puente entre la anterior y la siguiente, y que si no tratamos de construir, reconstruir y cuidar esa historia tan rica, nuestros descendientes van a haber perdido cosas muy importantes. Yo crecí en una casa en donde el nombre de Alberto Gershunov era venerado directamente, pero yo de él no sabía nada. Y en el año 2006, con mi marido, decidimos hacer un paseo a las colonias. Y fuimos a las colonias. Empezamos al revés porque fuimos primero a las colonias del Río. Cuando organicé el viaje, resulta que me encontré con quien en Domínguez, además de que la calle principal se llama Alberto Gershunov, todavía tenía parientes, pero que no tenían ni idea que existían, ni idea de cómo eran parientes. Ellos también descendían de algún Gershunov. Y me mostraron las tumbas de sus antepasados, que eran Hertz y Kittel. Y yo ignoraba el nombre de Hertz, el nombre de Kittel y todo lo demás. Y empecé a tratar de reconstruir este árbol genealógico. Entonces, lo primero que hice es, me centré en los que sí sabía, que eran Gregorio Gershunov y Anna Kohlenfeld. Gershon, en realidad. Gregorio es el nombre con el que se lo conoció cuando emigró, cuando llegó a la Argentina. Pero era Gershon y Anna Kohlenfeld. Gershon y Anna llegaron a la Argentina en algún momento entre 1889 y 1890. No se sabe ni la fecha ni el barco. A pesar de que en el libro de Ricardo Feuerstein dice que llegó en el Pampa, no llegaron en el Pampa, no están ni en la lista de pasajeros, con ninguna de las 1000 transliteraciones que hay del apellido Gershunov. Y no se sabe, porque además los pampistas fueron al Mar del Sur, porque había una epidemia en el Pampa, y mi familia llegó a Moisés Ville. Llegó a Moisés Ville, se establecieron en Moisés Ville, y al poco tiempo de estar en Moisés Ville, lo matan, como dijo Daniel, a mi bisabuelo. La historia que cuenta Alberto, tan romantizada en Los Gauchos Judíos, ubica la muerte del padre en Pesaj. Pero eso es imposible. Y te voy a pedir, si puedo, que veas la matzevá de mi bisabuelo. A ver si se puede leer. Esa es la tumba de mi bisabuelo contra la pared,
en el cementerio de Moisés Villa. Gerson Abraham. Déjame, si podés acercarte ahí porque es donde está el No, está transmitiendo. no, No, es que Guillermo, Dice en Yiddish Gerson Abraham Gershonov, lo mismo la traducción en castellano, pero él falleció el 12 de febrero, Sí. puede ser, Sí. del 91, Sí. del 1891. Y la fórmula y en Entonces, si la tumba dice 12 de febrero, por más que pesa, cambia de fecha, nunca cae en febrero. Por lo cual, o está mal la fecha en la tumba, o está mal en el relato lo ubica en Pesaj porque le vino bien ubicarlo en Pesaj. Pero la realidad es que en el relato él dice que un gaucho lo apuñaló. Hay muchas versiones. La versión que circula en la familia y que creemos que es la más correcta, por lo que voy a contar, es que un gaucho borracho se acercó al bisabuelo y le pedía algo, que este pobre gringo que no sabía nada de castellano no le entendía. Entonces, como ellos vendían, tenían un pequeño comercio en una carpa, le ofreció pan. Y el gaucho se ofendió mortalmente porque lo que él le estaba pidiendo era la mano de Sofía, de la hija mayor. Y entonces lo mató, la tajió a mi bisabuela y la tajió a Sofía. Entonces, todos sabemos que las dos mujeres fueron tajeadas, así que lo más probable es que la historia esta de cómo murió mi bisabuelo sea exactamente esa. Ofrecía pan en vez de la mano de su hija, que además era muy bonita, porque Sofía era muy bonita. Es decir, no es Pesaj porque ofrecía pan. ¿Sí? Claro, bueno, también es cierto. ¿Qué quieres decir? No era Pesaj porque 12 de febrero no puede ser Pesaj. Simplemente por eso. Y también por el pan. Y también bueno, pero ellos podían estar fabricando pan para vender, no para ellos, sino para vender. Esta es una foto de Sofía Gershunov ya mucho más grande. Creo que todos conocen la foto, hay una foto muy famosa, que no sé si es la que está puesta en el árbol genealógico, está la foto de la familia. Y entonces Gregorio Ana Kornfeld se trasladó con su cuñado, que yo después supe que era su cuñado, la familia de su cuñado, sus hijos, se trasladaron de Santa Fe a Entre Ríos. Y se fueron a una colonia que hoy no existe, que es Rajil, que estaba cerca de Domínguez, que es donde quedaron las raíces de esta familia. Es ahí, en el cementerio de Sonnenfeld, en donde están San Gregorio. en San Gregorio, ¿sí? Donde están enterrados Herzig y Hitler. Los hijos de Gregorio y Ana fueron Sofía, la mayor, Bernardo, que desapareció. Así, no se supo, lo busqué por todos lados. Apareció un Bernardo Gershunov en la guía de Buenos Aires del año 1930 y pico. Nadie nunca había oído hablar. Dos posibilidades. Una, que hubiera habido una pelea familiar de la cual nunca se habló. La otra es, como pasaba en algunas familias, el señor era, digamos, de ciertas tendencias sexuales no aceptadas, y entonces la familia lo raleó. No sabemos, no sé y no lo pude encontrar. Acá te lo van a encontrar los colegas de genealogía. Por favor, te prometo. porque la verdad es que sería muy interesante. También lo que se decía era que se había ido al Paraguay. Yo, que no soy genealogista, pero estaba interesada en esto y tenía tiempo, me puse en contacto con la comunidad judía de Paraguay y nadie en la comunidad judía de Paraguay lo conocía ni conocía el apellido Gershunov. Con lo cual, o se fue con otro apellido o no se fue a Paraguay. Bernardo
Alberto, que por todos conocidos, Sofía y Rosa y Cecilia. A ver, Rosa era mi abuela. Cecilia se casó con un señor que se llamaba Miguel Golovic, que era bígamo. ¿Cómo se llamaba? Miguel Golovic. Bígamo el señor. ¿Por qué? Porque vivía en alguna de las otras colonias, lo habían casado con una chica, que en realidad lo casaron con esa chica porque no querían que esa chica se casara con su novio, con el que ella quería. Ella se casa, tiene una hija con Miguel Golovic, pero claro, no había pasado ¿cómo se llama? El registro civil. Se habían casado bajo Cupá. Cuando esta señora tiene su hija, está emancipada, se va con su novio. Desaparece. ¿Cómo? A ver, ¿cómo corresponde? Miguel Golovic se casa con Cecilia Gerchunov. Y tiene 2 hijos, Jaime Golovic y Ana Cantor. Ana Cantor estaba casada con un primo de Manuel de Menke Cantor, el pintor, que fue el padre de una de las hijas de Alberto. El marido de una de las hijas de Alberto. El marido de una de las hijas de Alberto. Alberto Gerchunov, ahí está, Oscar Cantor, Ana Golovic. Alberto Gerchunov se casó con Teresa Cohen. Y tuvieron oficialmente 3 hijas. Rosa Esther, Ana María, Blanca y Lía. Rosa Esther se casó con un Jaroslavski. Ana María se casó con Menke Cantor. Blanca se casó con Pairó, con Roberto Pairó. Y me quedaba Lía, que Lía también de estas cosas no se hablan. No queda claro, por lo menos yo no supe, y la que fue la fuente más importante de información de todo esto, que es Ana Golovic. Ana Golovic, que falleció a los 104 años. Ana Golovic, que conocía mucho de la familia, que fue la que más me transmitió de toda esta familia, nunca me supo decir por qué no se hablaba de Ana Lía, que estaba internada en una institución cerca de La Plata. O psiquiátrica, o era un síndrome de Down, no sabemos. No sabemos, pero en esa época de eso no se hablaba. Lo que más me intrigaba era que había otra cantidad de personajes en la familia, los cuales uno llamaba tío. Yo tenía un tío, Gerche, mi tío Gerche, o mi tío Abraham, o la tía Berta. Y yo decía, ¿quiénes son? Porque en esta parte del árbol genealógico no están. Entonces empecé a buscar. Y empecé a buscar, me encontré buscando en Facebook, posteando, etcétera, etcétera, me encuentro con un primo Gerchunov en Córdoba. Y entonces él sí sabía de la historia de esa parte de la familia, que son los descendientes de Herzig y Gittel, que tuvieron Herzig y Gittel 4 hijos. Ida, Abraham, Gregorio y Leib.
Y parece que Leib fue tremendamente prolífico, porque creo que tuvo 12 hijos. Si mi cuenta no me falla. Entonces, de ese lado están, bueno, esto es todo el árbol de este lado, ¿no? A mí me parece que te tenés que ir para el otro lado. Ah, te olvido. Más para el otro lado. Lo pueden buscar, acá está, ¿ves? Acá tenés Hershey-Chunov y Gittel, que tuvieron a Leib, Abraham, Gregorio e Eiler. Es interesante porque... Es muy interesante porque como ven acá, sí, este es Leib. Estos son todos los descendientes. Abraham Gerchunov se casó con una señora que se llamaba Berta Weinstein, la famosa tía Berta. Berta fue presidente de la WITSO-OSRA y todas sus descendientes han estado vinculados a la WITSO. De hecho, de ella desciende Amalia Polak, que es que ha sido presidenta de la WITSO durante honoraria, presidenta honoraria, y es la descendiente de Berta, que Berta, entre otras cosas interesantes de su vida, fue socialista, feminista, pero de las feministas, de las feministas de aquella época, de las que luchaban por la igualdad de los derechos, de las que luchaban por el voto, y era socia de Alicia Moreau de Justo. De hecho, hasta hace muy pocos años, en la cumbre, en la intersección del 9 de julio y Colón, había una casa que se llamaba Villa Berta, era la casa de Berta Gerchunov, que había sido de Alicia Moreau de Justo. Pero don Juan B. Justo le dijo a su mujer que ella no podía ser socialista y tener tantas casas. Así que por favor se deshiciera de alguna, no la de Buenos Aires donde vivían, pero que no podía tener una casa de vacaciones, porque eso no cuajaba con su socialismo. Y entonces le vendió la casa a Berta. ¿Qué? Que la primera esposa de Juan B. Justo, no recuerdo el nombre, pero era Cherkov, le dio 4 o 5 hijos judíos a Juan B. Justo y murió en el parto del último. Sí, claro. Que son de Villa Clara. Son de Villa Clara. O de Domínguez, de Domínguez. No, de Villa Clara. Las hermanas Cherkov son de Clara. Pero tuvieron una actuación, sé que en Domínguez. Bueno, a lo mejor la partida de nacimiento puede ser de Domínguez, porque la administrativa. La cuestión es que con estas cosas de tratar de averiguar, yo fui armando el árbol genealógico de los descendientes de Hershey Gittel. Lo único que me faltaba era vincular a Hershey Gittel con Gershon y Anna Korenfeld. Y no había manera, porque busqué archivo, busqué cosas, no había manera. Hasta que un día hablando con esta tía mía, con Ana Cantor, que a la sazón tenía en ese momento 98 años, así que había que ser muy cuidadoso de no inducir respuestas, porque era una mujer realmente grande. Un día le digo, tía, tu mamá, Cecilia, ¿qué era del tío Abraham? Entonces me dice, prima hermana. Y ahí me cayó la ficha. Hershey y Gershon eran hermanos. Y sus descendientes eran primos hermanos. Y este es de estos 4 hijos, el que yo más conocí fue a Gregorio Gerchunov, que era otorrinolaringólogo en Buenos Aires, es el que nos robó las amígdalas a todos los descendientes de los Gerchunov, salvo a mí, que por alguna razón soy la única de las descendientes que consiguió conservar las amígdalas. Todos los demás, todos los Alperín, todos los demás pasaron por el... ¿Vos también?
Era obligatorio. Todos pasamos afuera y a comer helado. Sí. Bueno, así que bueno, El famoso músico Yiddish murió de una cirugía de amígdalas. de amígdalas, sí. El de Heber Katz. Katz. Dentro de las cosas interesantes de la familia, Sofía tuvo 7 hijos varones. Aarón, Manolo, Nicolás, Isaac, a ver si me acuerdo todos, Isaac, Enrique no, el padre tuyo, sí, Enrique. 7 hijos varones. Pero la realidad es que mi abuela Rosa falleció cuando mi mamá tenía 8 años de tuberculosis, que se prestó como voluntaria en el hospital israelita. ¿En qué año fue eso? 1923. Mi abuela falleció en 1923. Y Sofía se hizo cargo de los 3 hijos de su hermana. Mi abuelo decidió que no se volvía a casar. Mi abuelo León, era rumano, es el único rumano de toda la familia. Todos los demás vienen de Ucrania, en realidad. Él era rumano y lo había conocido a mi abuela porque trabajaba con Enrique Alperín en Dreyfus. Y él nunca se quiso volver a casar, con lo cual la familia Weber quedó ahí. Además, Sofía se hizo cargo de los hijos de Cecilia. No porque Cecilia no pudiera, sino porque Miguel Golovic era un poco vago, lo que hoy dirían vago, olvidor, digamos, no proveía. Entonces, se hizo cargo de todos los hijos. Ellos se vinieron de las colonias en 1895 a Buenos Aires. De hecho, cuando yo estaba buscando antecedentes, uno de mis fuentes de información fue los censos nominales, de los cuales el último es el de 1895, justamente. El último impreso, preservado. Pero además el último nominal, el último en donde figura el nombre. En 1911 hubo uno nominal, pero se destruyó el papel. Exactamente. Pero este está preservado. Y en ese censo, en el de 1895, figuran en Buenos Aires. Figuran, dice Manzana, etcétera, etcétera, es en la zona cerca de donde está el hospital de clínicas ahora. Eso era la zona de conventillos. Busqué los mapas antiguos porque decía Manzana 33, parcela no sé cuánto, y la verdad que no lo pude encontrar, me hubiera encantado encontrar ese lugar exacto donde vivían. Y los encontré porque en ese momento Tulio que vivía en Berkeley, en California, estaba bastante enfermo y sus hijos decidieron que también querían saber algo de la familia. Como ya habían encontrado todo lo que tenía que ver con los Herchunov, querían saber un poquitito de dónde venían los Alperín. Cosa que no pude averiguar, pero sí encontré en el censo de 1895, gracias a buscar como Alperín, encontré a la familia entera viviendo en Buenos Aires, porque no los había encontrado en Entre Ríos, no los encontraron. Fue muy difícil porque la censista entendió lo que pudo, y está escrito Erchenoa. Cuando uno lee lo que dice Erchenoa. Pero es muy raro que no fuera, porque decía Sofía, decía Hersch Alperín. Ese es Enrique Alperín, no cabe ninguna duda. Y debajo de eso estaba Ana Erchenoa, Abraham, Cecilia, Rúgele, de la Rosa, mi abuela. Muy difícil que no fueran ellos, y por las edades y los años de nacimiento, y todo coincidían. ¿Puedo decir algo sobre Alperín Longhi? Sí.
Bueno, muchos lo conocen al historiador Tulio Alperín Longhi, y quienes no lo conozcan, es sumamente reconocido, leído, comentado, falleció, no recuerdo en qué año. 5 o 6 años. Escribió sobre la formación de la nación argentina, la historia de la inmigración. Uno de sus trabajos es ¿Para qué la inmigración? Y basándose en fuentes del fin del siglo XIX, muy interesante. Y algo que es sumamente recomendable es el libro donde él cuenta su vida, la autobiografía, porque él es hijo, y en ese momento era un poco excepcional, a principios del siglo XX, hijo de un matrimonio mixto, un papá judío, Alperín, una familia judía y una familia italiana, Tonghi, donde se llevaban muy bien porque además eran agnósticos, y es muy interesante la visión subjetiva que tiene él de desde adentro contar esa vivencia. Sí, es muy interesante. La verdad que mi tía Renata, porque yo le decía tía Renata, en una época la llamaban la innombrable en la familia, era una mujer bellísima y muy elegante, que llevó a sus hijos a misa hasta el día en que el cura osó hablar mal de los judíos. El día en que el cura habló mal de los judíos, agarró cada uno de sus hijos, tenía 2 hijos, Leticia y Tulio, de la manito y dijo: chicos, acá nosotros no tenemos lugar. Y se fue, pero diciéndolo fuerte. Era una mujer que también era profesional, también trabajó en la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, era una mujer de armas de tomar, y bellísima. Sí, Tulio, el libro se llama Son Memorias. Es muy difícil de leer Tulio, porque Tulio viene de una escuela de escritura que parece discípulo el que escribió de Velo Gálico, porque un capítulo puede ser una frase, entonces uno tiene que empezar a cortarlo para poder entenderlo. Terrible. Pero era un hombre realmente excepcional, un gran historiador. Así que bueno, ahí me cerró a mí cómo éramos parientes con el resto de los Gachenov. Dentro de esta familia que tiene gente famosa, también hubo 2 que no son tan reconocidos, pero que deberían recibir un reconocimiento muy especial. Porque Nicolás e Isaac Alperín fueron los primeros 2 camaristas judíos que tuvo la Argentina. Eran abogados, los 2 fueron muy buenos abogados. Isaac, conocido para nosotros como Cacho, era un administrativista de mucho monto, e integró las primeras cámaras judiciales de la República Argentina, como judío. Fue uno de los primeros que entró en la carrera judicial como judío. Lo mismo Nicolás Alperín. Así que bueno, esta es un poco la historia. Creo que lo más interesante de la historia fue cómo uno trató de ir armando este rompecabezas, porque, digamos, dentro de los nombres que hay en la familia, por ejemplo, y que vienen, están todos en Córdoba, hay uno que es Biblioco. Biblioco. Yo soy médica, no tengo nada que ver ni con la epidemiología ni con nada de eso, pero de repente, un día, en el hospital de clínicas, tengo un residente que se llama Biblioco. Se me acerca y me dice: perdóname, ¿vos tenés algo que ver con los Gerchunov? Sí, ¿por qué? Dice, por mi tía Gerchunov. Así chiquito el mundo, la tía se había casado con un Gerchunov de Córdoba,
en Córdoba, muchos de los descendientes de Leib fueron a parar a Córdoba. Así que bueno, no sé si... La última pregunta. ¿Quién es el portador, digamos, de la herencia, digamos, del acervo literario de Alberto? Más allá de que todos lo admiran, pero ¿cómo...? Te digo, bueno, Alberto, sí. Como te digo, Alberto, la que fue la depositaria del acervo cultural, del acervo de su padre, de toda la biblioteca, de todo, fue Ana María Cantor. Ana María fue la que, de hecho, ella fue la que dirigió los gauchos judíos, y ahora la que queda de esa rama es María Sofía Cantor. María Sofía Cantor, que es una medievalista que vive en Jerusalén. ¿Pero qué es de Ana María? La hija. Es la hija. Es Menke y Ana María tuvieron 2 hijos. María Sofía, que vive en Jerusalén, y Gabriel, que era músico, que vivió un poco acá, un poco allá, y vivió, pobrecito, del Alto, al lado de la Volcova. Pero también falleció. La única que queda ahora es María Sofía, y ella debe tener todo lo que es el manuscritos, digamos. Manuscritos, todo lo que haya quedado, sí. Lo tiene. Entonces está en Israel. Está en Israel. Y probablemente está ella ella lo debe haber. En alguna seguramente. Sí, porque como además ella es medievalista y trabaja en la Universidad de Jerusalén, no es imposible que esté en la Universidad de Jerusalén. ¿Vos sos médica? Sí. Ah, no, claro, no. No tengo nada que ver con esto. Sí, sí. Nada que ver. Digamos, esto fue una inquietud, por esto que les digo, de que me pareció que les debía a mis hijos y a mis nietos la historia de la familia. De hecho, empecé un blog en donde fui contando cosas que se llama No venimos de un repollo. Si lo pueden por ahí, lo encuentran. Y tiene cosas muy interesantes porque yo fui a Domínguez buscando los antepasados de los Gerchunov. Y me encontré con la familia de mi abuela materna. De mi abuela materna, perdón. Mi abuela paterna, doña Sally Beschutz, tuvo su papá, Salomón Liebeschutz, que fue relojero porque no pudo ser médico. Tuvo un hijo ingeniero, un hijo que se dedicó a los análisis clínicos, Roberto Liebeschutz, y 2 hijos médicos, León y Miguel. Miguel Liebeschutz fue el primer director del Hospital Noé Yarcho de Domínguez. Y estaba casado con una señora que se llamaba Mina Katzenelson. Katzenelson. Mina Katzenelson. Mi abuela era Katzenelson. ¿Y cómo se llamaba? Mina. No. Bueno, hay miles. Es un apellido rabínico, hay miles y miles. Miles y miles. Fue la hermana de Katzenelson, de Perry Katzenelson y Isaac Katzenelson. La persona de Israel y de la esposa de Yatar. Ellos tuvieron, digamos, la hija de ellos, la que se llamaba La Bocha, se casó con un señor Altman, que era un gran matemático, que se hizo en Domínguez y terminó su vida en Oxford. Gran matemático. Muchísimas gracias. Por esos hilos invisibles de la vida, ¿sí? Yo te tengo agendada, ¿sí? Porque, y alguien me pasó tu contacto y tuvimos un diálogo telefónico, tu voz me resultaba muy conocida, porque yo estoy estudiando y estoy en algún momento pronto, espero, presentar un trabajo sobre los papistas. Alperín son papistas. Los Alperín, sí. Papista. El papá de Tulio. Claro.
que son de... Ellos vos sí me son mandaste baptistas. estas bellísimas fotos. Yo te mandé la foto de donde están todos los alperinos. Exacto. Y quedamos muchas veces de encontrarnos. Y yo hice la miscelánea de la familia gracias a los aportes que vos me facilitaste. Y yo decía, ¿de dónde no nos habíamos visto? Te escucho hablar y empiezo a buscar. Entonces empecé con los alperinos. Te tengo Isabel con signos de pregunta en el cambio de teléfono, ya había tu apellido. Y hoy te encuentro. O sea que ahora tenemos que ver cómo nos vemos para que yo te muestre. Dale, por favor. La miscelánea que hice de esta. Y también quiero decir favor, la porque dama, además, antes de... Sí, los alperinos sí eran pampistas, pero no,